Estimados alumnos, bienvenidos. Soy el doctor Javier Resina, jefe de trabajos prácticos de la segunda cátedra de Patología y Clínica Quirúrgica en la unidad docente asistencial del Hospital Nicolás Avellaneda. El tema que trataremos hoy será patología anal benigna. Si bien hay varias afecciones anales de las cuales se pudiera hablar, en esta clase solo vamos a destacar las principales entidades patológicas en orden de frecuencia y aparición. Estas son hemorroides, la fisura anal, el absceso perianal y las fístulas perianales. El conducto anal es considerado por los anastomistas como una extensión que va de la línea dentada hasta el margen anal. El conducto anal quirúrgico se lo denomina desde el borde superior del anillo anorrectal hasta el borde anteriormente descrito. En promedio tiene una longitud aproximada de 4 centímetros y al área perianal se la considera como de toda la piel que está comprendida en un radio de 5 centímetros desde el borde anal. El canal anal está cubierto por epitelios distintos según los diferentes niveles. Aproximadamente en la mitad del conducto hay un vestigio de lo que era la antigua membrana cloacal que se denomina la línea pectínea y que se halla a 2 centímetros del margen anal. El recto, al estrecharse cerca de la unión anorrectal que hace que la mucosa se pliegue, origina las columnas de Morgani, que aproximadamente se encuentran en un número de 6 a 14 y están por encima de la línea dentada. En la base y entre estas se hallan las criptas, que son muy importantes, ya que ahí se originan los abscesos y la fístula. Bien, esta es una vista de lo que sería el piso pelviano y su musculatura en una posición proctológica. Podemos ver el esfínter interno, que es la continuación caudal de las fibras musculares circulares lisas del recto, que engrosadas rodean internamente al conducto anal. Ahí también está el músculo longitudinal conjunto, que a nivel del anillo anorrectal, la capa longitudinal del recto se va a juntar con la fibra del elevador del ano y del haz puborectal, formando así el músculo longitudinal conjunto, que es el que transcurre entre ambos esfínteres. El esfínter externo, que es un cilindro elíptico de músculo esquelético y que rodea al conducto anal por fuera del esfínter interno. Y finalmente el músculo elevador, que forma parte del piso pélvico también, y sus tres haces que son muy importantes y los más tradicionales, que son el iliococcigio, el pubococcigio y el puborectal. Este último haz constituye, por su relación con el conducto anal, la porción más importante. También, como estructuras importantes de la anatomía, debemos mencionar la irrigación y la inervación. La irrigación proviene de las tres arterias, la hemorroidal superior, la media y la inferior. Vamos a hacer hincapié solamente en la hemorroidal inferior, que es rama terminal de la pudenda y que atraviesa el espacio isquio-rectal y penetra en el esfínter por debajo de la línea dentada, existiendo así gran comunicación. Las venas de desagüe van a hacer una unión entre los dos sistemas, entre el porta y el cava. Esto es ya que el plexo venoso superior conduce la sangre de retorno por medio de la hemorroidal superior, que no tiene válvulas y que drena por la mesentérica inferior en la vena porta. Por debajo del pecten, las venas hemorroidales inferiores drenan por medio de la ilíaca interna en la cava. Con respecto a la inervación del esfínter externo proviene del nervio rectal inferior, que es rama del pudendo, y la rama perineal del cuarto nervio sacro. El elevador del ano en su cara pélvica está inervado por las ramas del cuarto nervio sacro y en su cara inferior o perineal por el nervio rectal inferior y por ramas del pudendo. El esfínter interno
es inervado por vía del simpático, que es motor, y del parasimpático, que es inhibidor. Esto a través de la misma ruta que sigue la inervación del recto inferior. A la hora de hacer el diagnóstico es muy importante realizar un buen examen proctológico. Este se realiza en una camilla, en una posición de decúbito lateral izquierdo, con la rodilla flexionada y con una buena luz focalizada. Esta posición se llama la posición de Sims. Se realiza de esta manera ya que la mayoría de los médicos usan la mano derecha para realizar el examen. El examen debe constar de un buen clima y una buena explicación previa para que el paciente se sienta cómodo. Con respecto a la inspección, esta debe ser con guantes de látex. Es una inspección pasiva a la cual le sigue una inspección activa, haciendo pujar o toser al paciente, lo que por ahí pone de manifiesto alguna protrusión por el canal o conducto anal. En la palpación vamos a tratar de identificar si es que existe alguna tumoración y si hay temperatura o cuál es su consistencia o movilidad. El tacto rectal, que es muy importante y se debe realizar a todos los pacientes, permite una evaluación objetiva de las lesiones que por ahí se escapan con la inspección externa. Es muy importante considerar cada uno de los ítems que ya hemos visto previamente cuando se trató el tema de cáncer de recto, respecto a lo que uno puede detectar con el tacto. Si a la palpación consigue identificar una tumoración, si es móvil, si está fija o qué consistencia tiene. Y finalmente la anoscopía. Se utiliza el anoscopio en general de media caña que se llama de Sorrakin, un anoscopio lubricado y que nos va a permitir una inspección en los 4 cuadrantes. Algunas veces no se pueden ver las hemorroides protruir y con una maniobra de introducir una gasa, luego al retirarla ya permite la protrusión de la misma. Ahora presentamos los principales síntomas por los que consulta la mayoría de los pacientes que tienen alguna afección proctológica. Digamos que el dolor es el motivo de consulta del 50% de los pacientes, es decir, el mayor motivo de consulta por lo que vienen los pacientes a vernos, y habitualmente está relacionado o no con la evacuación, sobre todo los pacientes que son constipados posterior a la defecación lo refieren y en algún momento refieren un dolor muy agudo y muy intenso. La hemorragia o el sangrado se presentan en el 40% de los pacientes y hay que realmente realizar una historia detallada y un buen cuestionario para lograr identificar qué tipo de sangrado presentan los pacientes. Luego la tumoración está presente aproximadamente en el 25% de los casos. Como dijimos antes en la infección, hay que estar hay que estar muy atentos y al tacto rectal también para poder dirigir el interrogatorio, la consulta y ver si esta tumoración está fija, móvil, el tamaño si se puede identificar y la consistencia también. El prurito es el que por ahí está menos presente, pero sí hay que interrogar bien en qué momento del día aparece. Y finalmente los trastornos defecatorios, que, que están presentes en el 25% de los casos. El pujo tenemos rectal nos hace pensar o la urgencia defecatoria en algún tipo de neoplasia o de enfermedad inflamatoria intestinal. Evacuación incompleta también, que requiere alguna maniobra digital, nos lleva a sospechar patología del piso pelviano.
Bien, iniciaremos hablando de las hemorroides, que en realidad eh, no se trata de una condición patológica, ya que las hemorroides son un tejido vascular que está ubicado en el canal anal y que está presente desde el nacimiento. Lo que sí se llama enfermedad hemorroidal o síndrome hemorroidal a la sintomatología que afecta a las mismas y es una de las afecciones más comunes que existen, ya afecta a ambos sexos por igual. La sintomatología que antes mencionábamos que aparecen en las hemorroides son debido a alguna de estas causas. Las podremos clasificar de acuerdo a su ubicación y esta clasificación será en internas o en externas. También se pueden presentar ambas, las cuales llamaremos mixtas. Se pueden clasificar también en 4 grados. Aquí vemos la hemorroide de primer, de segundo, de tercer y de cuarto grado. Respecto a la clínica o sintomatología que se presentarán, son diferentes así estas son internas o externas. Las hemorroides internas darán este tipo de clínica y también de acuerdo al grado en que se presente, pero lo más frecuente es que el paciente consulte por algún tipo de sangrado sobre todo. Respecto a lo que son las hemorroides externas, la mayoría cursa sintomática, pero cuando aparecen las complicaciones, que son la trombosis hemorroidal, ahí sí que hay una clínica muy marcada y la característica principal es el dolor. Es importante a la hora de realizar el diagnóstico hacer una buena historia clínica, tratar de mantener o poner la confianza del paciente para que nos pueda contar con exactitud qué es lo que siente o cuál es su sintomatología o incomodidad. Es importante el historial de si el paciente es constipado o no, o cómo es su hábito evacuatorio y también en qué basa su dieta sobre todo. ¿eh? Sirven como dato importante, sobre todo en las mujeres, saber si cursó algún tipo de embarazo o, por ejemplo, en qué tipo de trabajo presenta el paciente. Respecto a lo que es la infección, ya lo mencionamos previamente, hay que tratar de tener una buena luz para tratar de identificar bien la zona y luego realizar el tacto rectal para ver si las hemorroides están inflamadas, si se puede palpar alguna tumoración o si en este mismo acto el guante sale manchado con algo de sangre. La rectocolonoscopía veremos si será necesaria para poder identificar y hacer el diagnóstico diferencial con alguna otra patología que pueda producir sangrado. Previamente habíamos mencionado en el examen proctológico la posición de Sims. También tenemos este tipo de posición que es la genupectoral y cómo se ubicarán los paquetes hemorroidales, ahora 1, 5 y 9. Otra posición en la que también se puede realizar el examen proctológico es la posición de litotomía, talla o ginecológica, o mismo también le llamamos posición proctológica, y es con la que solemos realizar la cirugía. Aquí los paquetes hemorroidales aparecerán ahora 3, 7 y 11. Una de las complicaciones que puede surgir de la patología hemorroidal interna es la trombosis. No es tan frecuente, sí que aparecen sobre todo en las hemorroides grandes que están prolapsadas y el principal signo característica es el dolor intenso que se presenta, ¿no? El paciente no nos deja ni siquiera acercarnos para hacer el tacto rectal. Algunas veces suele tener resolución espontánea ya que se produce el drenaje de por sí solo. Con respecto a la trombosis hemorroidal externa, esta sí que es más frecuente, se logra ver una masa perianal, eh, el dolor es autolimitado y ahí existe un sangrado
cuando se produce la evacuación espontánea. El tratamiento sobre todo es tratar de reducir el riesgo vascular, ¿sí? Al prolapso no se lo reduce, es decir, no se intenta introducir la hemorroide, ya que también las hemorroides son externas. Se puede realizar sí una pequeña incisión para descomprimir e intentar que el coágulo sea retirado y así mejorarían los síntomas. Esta es una de las principales complicaciones y ya hablamos de una patología hemorroidal avanzada, donde vemos que hay un prolapso irreductible y lo que se llama la crisis hemorroidal, que cuenta con prolapso, compresión del pedículo vascular, éstasis, edema y trombosis, isquemia, necrosis, ulceración y sangrado. Este conjunto es una bomba que produce dolor y le produce gran irritabilidad al paciente. Esta es una pequeña guía de lo que vamos a intentar con el tratamiento para lograr que el paciente sienta mejor confort y pueda reducir el prolapso o ya sea también la sintomatología disminuirla al máximo. En lo posible hay que tratar de calmar el dolor, reducir la inflamación y bueno, todo con medidas higiénico-dietéticas y tratamiento local. Pero en los casos extremos hay que realizar un tratamiento hospitalario endovenoso y luego evaluar si habrá que hacer un tratamiento quirúrgico diferido. Pero en primera instancia se trata de bajar la inflamación. Dentro del arsenal terapéutico quirúrgico que podemos usar para combatir la enfermedad hemorroidal, hay dos tipos, uno más invasivo y el otro menos invasivo. Recordemos que la cirugía para hemorroides suele tener un postoperatorio que no está y que produce gran disconfort, con lo cual sería bueno siempre intentar llegar en el grado 1 o 2 de las hemorroides a realizar un tratamiento local o con una cirugía menor, ya sea por una escleroterapia o con una ligadura con banda elástica, que es algo muy frecuente que hacemos. Y bueno, si no, luego ya tenemos a partir del grado 3 la opción de hacer una cirugía mayor o algún tipo de hemorroidectomía con alguna de las técnicas que aquí vemos, ya sean abiertas o cerradas. Según el grado de hemorroide que tengamos dentro de la clasificación, habitualmente la hemorroide grado 1 no nos llega a la consulta, pero si es que el paciente refiriera algún tipo de incomodidad, eh, diríamos que las medidas higiénico-dietéticas y la cirugía menor son el tratamiento indicado. Recordemos que la hemorroide grado 1 casi ni se ven, las grado 2 son las que aparecen y desaparecen por sí solas. En las grado 3 ya el paciente tiene que introducir el paquete hemorroidal y las grado 4 son las que el paciente no puede introducir la hemorroide hacia su lugar de origen. Entonces, en el grado 2-3 siempre se presenta la disyuntiva en si se realiza algún tipo de procedimiento leve o directamente se indica la cirugía. Eso también lo da un poco la experiencia, pero diríamos que si tenemos un hemorroide grado 2 podríamos intentar algún tipo de escleroterapia o de banding hemorroidal, y ya cuando la hemorroide está clasificada como grado 3, sí directamente intentar algún tipo de hemorroidectomía. Estos son algunos ejemplos de cómo tenemos la opción de tomar la cirugía menor. La ligadura con banda elástica es una banda donde a través de un dispositivo se la toma la hemorroide, se le introduce en ese conducto y se dispara una banda elástica, la cual va a hacer que la misma luego se necrose. También está el tratamiento por inyección y por escleroterapia, en donde el efecto es prácticamente el mismo. Ahora hablaremos de la fisura anal.
Esta se define como una lesión longitudinal superficial que tiene bordes planos y fondo rojizo, y es semejante a una grieta. Se localiza habitualmente en la piel, que está modificada, y en el rafe posterior del ano. Principalmente aparecen en los pacientes que cursan o tienen estreñimiento o que han sufrido algún tipo de traumatismo anal o están con antecedentes de haber sido operados ya de hemorroides. Una cuestión muy importante que también hay que tener en cuenta a la hora de realizar el diagnóstico y en el interrogatorio del paciente es el estrés que se produce y que también nos va a dar una característica sintomatológica de lo que es la fisura. El síntoma principal y característico es el dolor durante y tras la defecación principalmente. Es intenso y persiste algunas veces hasta horas. Luego el sangrado también aparece tras la defecación y el paciente refiere que sobre todo cuando se limpia aparece el papel higiénico manchado. Para realizar el diagnóstico durante el examen proctológico haremos la inspección en donde la simple separación de las nalgas ya nos va a permitir ver el extremo inferior de la fisura y algún tipo de engrosamiento en la piel. Habitualmente también puede estar invadido por un tipo de fibrosis que se denomina como hemorroide centinela. Algunas veces aparece también una infección secundaria con algún tipo de supuración. El tacto rectal va a ser muy difícil de lograr concretarlo por el intenso dolor que tienen los pacientes. Si pudiéramos hacerlos, se lograría reconocer la induración de los bordes, sobre todo como la presencia de algún tipo de papila anal hipertrófica. Y sería ideal realizar la anoscopía que nos permitiría ver o tener la visualización directa de la lesión. Pero bueno, debido al dolor esto se hace prácticamente imposible. Acá tenemos representadas los dos tipos de fisuras y las características de cada una de las lesiones, si es aguda o si es crónica. Vemos como la crónica es un poco más profunda y con los bordes fibrosos y más acentuados. En general, la fisura aguda, crónica, perdón, es de muy difícil tratamiento y de curación y resolución, entonces tenemos que ir pensando en que esos bordes deben ser resecados. A la hora de realizar el tratamiento tenemos que tener en cuenta el arsenal primero no quirúrgico y después sí el tratamiento quirúrgico. Habitualmente podemos tener una resolución espontánea o hacer un tratamiento sintomático con algunas de estas medidas que sí o sí van a requerir analgésicos o miorelajantes y baños de asiento. Los pacientes en general que cursan con estreñimiento deben tener una dieta rica en fibras y mucho líquido. No es bueno ni la diarrea ni la constipación para este tipo de lesiones, ya que ambos producen que se exacerbe la misma. Los anestésicos locales son ideales y algún tipo de crema o analgesia endovenosa en los casos que el dolor es muy severo. Si tenemos induración de bordes, una gran hemorroide centinela y también las fibras del esfínter están involucradas, entonces sí ya tendremos que pensar en ir al tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico se basa sobre todo en lograr la relajación del esfínter anal. Si se pudiera hacer la esfinterotomía lateral interna es el tratamiento indicado ideal. También debemos observar, como dijimos antes, las características de la fisura, ya que si la fisura tiene los bordes muy cicatrizados y muy duros y nosotros no los resecamos, entonces nunca lograremos la restitución del tejido de la fisura. Bien, los abscesos perianales son la infección de las glándulas anales
que es la causa más común. Estas glándulas se localizan en un número de entre 4 a 10 y están mayormente en el hemiano posterior. La secuencia fisiopatológica es el inicio con la obstrucción de los conductos, luego se produce un éstasis y finalmente la infección de la cripta, y esto lleva a un microabsceso y a un absceso. Es importante reconocer cuál puede ser el origen de estos abscesos que se producen, ya que aproximadamente el 20% son secundarios a otras enfermedades y a traumatismo. En este caso debemos investigar sobre algún tipo de antecedente de diabetes, que es la patología relacionada más frecuente. La clasificación estará dada según la localización del absceso y esto también está indicado de acuerdo a la anatomía y a los diferentes espacios en los que se puedan localizar. Estos pueden ser de dos tipos, superficiales o profundos, y abarcar los distintos espacios. El perianal, el submucoso, el interesfinteriano, ya sea alto o bajo, y respecto a los profundos pueden ser pelvirrectales o isquiorrectales. Aquí tenemos otro esquema donde se representan donde se pueden localizar más frecuentemente los tipos de abscesos. Aquí se pueden ver las diferencias entre la infección entre el absceso perianal y el absceso isquiorrectal, donde el absceso perianal se lo ve más localizado y no con tanta sintomatología de tumoración, de fluxión, de enrojecimiento y de rubor de la piel. Entonces decimos que según su localización se presentará la clínica. Cuando tenemos un absceso superficial, mayormente la sintomatología se presenta con intensidad, el dolor es bien punzante, está bien localizado y a la hora de que el paciente va a defecar se incrementa. En los abscesos profundos la sintomatología está más bien identificada con pesadez y molestias rectales, sumado a todo lo que dijimos antes en la foto anterior, que es el rubor, el calor local y la fiebre también. Para poder realizar el diagnóstico, nunca vamos a dejar de mencionar el cuadro clínico y el examen físico. La inspección, sí, donde ya dijimos antes, se observa un tumor, el rubor, el edema y la tensión de la piel. Si se pudiera hacer el tacto rectal, tendríamos algunas manifestaciones externas y el dolor también de gran intensidad. Como métodos complementarios y que nos van a ayudar, principalmente tenemos la tomografía para poder detectar los abscesos isquiorrectales y pelvirrectales que se pueden distinguir y apreciar con exactitud. También tenemos otro armamento que es la ecografía endoanal, a donde se puede ver los abscesos. El tratamiento de los abscesos es el tratamiento quirúrgico, ya que la base está dada por el drenaje del absceso. Acuérdense que para lograr la resolución, sí o sí al absceso hay que drenarlo. Y también le vamos a sumar la antibiótico-terapia. Estas son dos patas indispensables para que se pueda cumplir el tratamiento. Sin alguno de ellas no se va a lograr, si bien se puede lograr una remoción temporal, para que la curación sea completa deben existir estos dos tipos de tratamientos. Entonces hay que lavar, drenar y dar antibióticos. Finalmente hablaremos de las fístulas perianales. Se define a la fístula anal como un pequeño túnel que se origina desde una abertura que está dentro del canal anal y termina en una abertura exterior cercana al ano. Una fístula anal a menudo resulta de un absceso anal anterior. Hasta el 50% de las personas que tuvieron un absceso desarrollan una fístula. Sin embargo, también la fístula puede ocurrir sin que haya habido un absceso antes.
Esto no tiene que ser sí o sí, pero en general lo que suele pasar es que eh, la fístula es una consecuencia del absceso. Podremos clasificar a las fístulas de acuerdo a dos ítems, según su composición o por su relación con el esfínter anal, que pasaremos a describir a continuación. Dentro de esta clasificación veremos cuáles son las características que tiene la fístula, y así que definiremos como fístula compleja aquella que presenta dos o más orificios externos o internos o más de un trayecto. Esto es un gran desafío para nosotros los cirujanos, ya que su resolución, como ya el nombre lo indica, resulta también bastante complejo. La clasificación de Parkes nos dirá y nos resumirá cuál es la relación de la fístula de acuerdo al esfínter anal. Las fístulas interesfintéricas son el tipo más común que existe y presenta entre el 45 al 56% de los casos. El trayecto fistuloso está en el espacio interesfinteriano. Las fístulas transesfinterianas, el trayecto va desde el orificio interno situado en la línea dentada y atraviesa los esfínteres internos y externos hacia la fosa isquiorrectal. La mayoría de ellas no suelen ser complicadas ya que solamente atraviesan la porción superficial del esfínter externo. Las fístulas supraesfinterianas, ya en ellas pasa el trayecto por encima del haz puborectal. Luego de surgir estas fístulas como interesfinterianas, se abren hacia la fosa isquiorrectal y se dirigen recién hacia la piel perianal. Finalmente, las fístulas extraesfinterianas, el trayecto se dirige desde el recto por sobre el plano de los elevadores y atravesando los mismos elevadores se dirige a la piel perianal por vía del espacio isquiorrectal. El diagnóstico de la fístula básicamente lo haremos con los síntomas y el antecedente de si hubo algún absceso previo, por la supuración también que se produce a través del trayecto fistuloso. Cuando uno hace la palpación puede palpar el trayecto como está indurado por su fibrosis y su cicatrización. Entonces con el tacto rectal podremos lograr una aproximación a su recorrido. Habitualmente en las fístulas primarias no se requiere de un diagnóstico por imágenes, pero si ya tenemos o sospechamos de una fístula compleja o complicada, ahí sí que podremos pedir una fistulografía o una resonancia magnética nuclear o una endoscopía anorrectal. La regla de Wurzel nos sirve para predecir en qué forma van los trayectos desde el ano hasta la piel perianal. La misma dice que una fístula anterior tiene un trayecto radial, mientras que una posterior tiene un trayecto curvilíneo. Esta regla tiene más precisión en las fístulas anteriores. Los objetivos del tratamiento quirúrgico son la obliteración del orificio interno y los trayectos epitelizados asociados y tratar de conservar la función esfinteriana. Hay tres fundamentos básicos para el tratamiento. Uno, una buena identificación de la fístula y de su trayecto y de sus orificios en la medida de lo posible. Lo segundo es un buen drenaje de la infección y la resección completa del trayecto fistuloso si es que se pudiera, sin lesionar el aparato esfinteriano. Y finalmente un buen seguimiento de cerca para ver que la cicatrización por segunda desde la profundidad hasta la superficie sea la adecuada.